momento ya de analizar más en detalle lo que sucede en los mercados de la mano de XTB. Pablo Gil, jefe de estrategia de XTB, muy buenos días. Pablo, no sé si me escucha. Hola, buenos días, disculpa. Buenos días. Bueno, que no pasa nada, que yo a veces también me despisto. Pablo, estaba aquí viendo un poco, ¿no?, cómo se están comportando los mercados. Veo mucho rojo. Hemos estado unas semanas de bastante tranquilidad y ahora parece que las bolsas en Europa caen, ya se tiñen de rojo, cuando menos. Bueno, la verdad es que llevamos un mes de abril muy positivo en general, ¿no? En el DAX, en las bolsas estadounidenses. Ayer el IBEX consiguió recuperar mucho terreno respecto a otros índices. Mientras había correcciones generalizadas, el IBEX sí tuvo una jornada muy buena. Yo sigo pensando que se va a abrir dentro de poco una ventana muy complicada para la bolsa, ¿no? Creo que por ciclicidad, por resultados estadísticos, igual que abril es un mes muy positivo para la bolsa históricamente, los meses de mayo y junio espero que sean complicados. Evidentemente no basta con tener un concepto de estacionalidad, por decirlo de alguna manera. Creo que el mayor problema lo vamos a encontrar en que ambos meses, abril y mayo, mayo y junio fueron los meses donde tuvimos pues un parón mayor en términos económicos y eso provocó un desplome muy grande de la inflación, ¿no? Por lo tanto, hemos conocido datos de inflación hasta marzo. Cuando empecemos a conocer los de abril, mayo y junio, probablemente vamos a ver un salto muy potente hacia arriba y eso no sería nada raro que ponga nerviosos a los inversores, que a pesar de que los bancos centrales vuelven a decir una y otra vez que no importa la inflación, que no importa, cuando veamos datos altos de verdad de inflación, veremos hasta qué punto los traders de bonos están tranquilos y cómo se traslada esto a las bolsas. Pablo, hablas de que se avecina una época complicada, ¿no?, en las bolsas. No sé si estamos empezando, ¿no?, tímidamente con esa época de complicaciones, si solo se va a dar en Europa o también en Estados Unidos. Yo creo que esto es un problema entre comillas, ¿no? Es una situación global. Si queréis, ahí veis un gráfico del S&P 500, ¿no? Para hacernos una idea, hemos alcanzado otra vez la banda superior de una estructura que lleva funcionando extraordinariamente bien desde finales del año pasado. Cada vez que el mercado ha rotado aquí arriba, pues se han producido diferentes correcciones. A veces simplemente han sido rechazos muy leves, es decir, la típica corrección sutil, como son todos estos casos que veis aquí, ¿no? Otras veces las correcciones pues, son algo más intensas, como esta que tuvo lugar aquí, o tienes una corrección completa de banda a banda, que sería la opción más agresiva, dentro de lo que sería un cambio, simplemente una rotación dentro de la estructura. Estos son correcciones de en torno a un 6%. Yo creo que lo que debería o lo que puede ocurrir ahora es algo más serio que esta corrección. Evidentemente, siempre todo movimiento correctivo empieza por una primera fase que no da la sensación de que vaya a ser distinto a la anterior, pero cuando pones en contexto lo que está ocurriendo, yo creo que lo que vamos a ver es una corrección contra todo este movimiento que hemos tenido aquí. Y desde ese punto de vista, bueno, pues no me extrañaría que cuando hablemos finalmente de hasta dónde puede llegar el mercado, pues podamos establecer como zona objetivo a priori este área de aquí y a partir de ahí, si medimos desde máximos, pues es cuando descubrimos que a lo mejor este movimiento es entre un 10 y un 15%, ¿no? Son caídas, como ves ahí, de un 12 y pico, según donde te coloques, un 12% aproximadamente. Creo que esto es lo que podría pasar durante las próximas semanas, concretamente en los meses de mayo y junio. Vamos a ver si funciona, pero como digo, siempre esto es una idea y la idea hay que desarrollarla, ¿no? Lo cual lo primero que tiene que ocurrir es que se produzca esta rotación hacia la banda inferior, que el siguiente impulso, que lo normal es que haya un impulso desde estos mínimos, ya no sea capaz de marcar un nuevo máximo y a partir de ahí a partir de ese momento es cuando tendríamos realmente la sensación de que ha comenzado un proceso correctivo que va a tener una dimensión mayor de lo que hemos estado experimentando en los últimos 5 o 6 meses. ¿Para Asia, Pablo? ¿Aplica para Asia? Sí, yo creo que Asia vive una realidad un poquito distinta, ¿no? Dependiendo de qué índices, porque
Lo cierto es que el Nikkei lleva en un rango lateral ya mucho tiempo. Si nos vamos a lo que es el comportamiento de la bolsa japonesa, si os fijáis, los máximos se alcanzan a finales de enero, febrero, y a partir de ahí no hemos vuelto a hacer ninguna subida adicional, cosa que no es lo que ha pasado en el DAX o lo que ha pasado con el SP500, ¿no? Este rango lateral, como veis, ya viene desde principios de febrero. Dices, ¿cuál es el riesgo en el caso del Nikkei? Hombre, evidentemente el riesgo es que cuando llegue esa fase, si es que finalmente ocurre, la fase correctiva a la que hacemos alusión, pues se rompan esas tendencias de forma definitiva y haya que proyectar todo este rango lateral como estructura de distribución a la baja, ¿no? Y eso nos daría potencial objetivo en el entorno de los 25.840 puntos. Pero esta situación del Nikkei, que está más parado, no es la misma que la de la bolsa china, porque en el caso de China lo cierto es que la corrección ya se está dando. Si miráis este gráfico, ya vemos que la bolsa china desde máximos, pues a lo tonto ha tenido una corrección hasta mínimos de un 13%. Por tanto, hay como distintas realidades en el mercado, ¿no? La bolsa japonesa está en rangos desde hace unos meses, la bolsa china lleva una corrección bastante intensa, muy previa a lo que estamos viendo a lo mejor en un DAX o en un SP, pero el DAX y el SP500 comparten un poco estructura, y si bien decíamos que se encontraba en este momento en la parte de arriba el SP, pues podemos hacer el mismo tipo de análisis para el índice alemán, ¿no? También hemos rotado a lo que sería la gran unión de máximos crecientes que se han ido produciendo, y la pregunta que hay que hacerse en este momento es si el proceso correctivo del SP, en el caso de producirse, va a generar la ruptura de esta cuña en el DAX, que yo espero que sí, y a partir de ahí hasta dónde puede llegar la corrección, ¿no? Tendríamos que ver movimientos bastante intensos a la baja, probablemente para buscar entornos de los 13.000 a los 13.500 puntos en el DAX, que puesto en términos porcentuales no deja de ser algo similar. Estamos hablando de 13, 12, largos 13%, que está muy en línea con ese 12% al que hacíamos alusión antes con el SP500. Más allá de estos 2 meses de los que hablamos, precisamente 44 de los 50 valores del Eurostock 50 cuentan, según la noticia que estoy leyendo ahora, con potencial alcista de cara a los próximos 12 meses. De hecho, según el consenso de FactSet, hay incluso 15 que tienen margen para avanzar más de doble dígito. Voy a darte algunos valores. Pone Prosus, Deutsche Telekom, Engie y Total más del 20%, seguidos de Vivendi, Sanofi, Bayer, Daimler, Infineon y Vonovia. Bueno, el tema de los potenciales, no potenciales de los valores, yo creo que hay que ponerlos en contexto con el entorno macroeconómico. Hay que tener también muy en cuenta que uno de los principales argumentos para potenciar subidas bursátiles es que no nos retiren la ayuda que nos han volcado los bancos centrales y los gobiernos durante tanto tiempo, ¿no? Ha sido el principal motor de la subida, no ya desde los meses de marzo del año pasado, sino probablemente desde los últimos años. El mercado está muy intervenido desde muchas perspectivas, ¿no? Las ayudas económicas, los tipos negativos. Además de eso, están las recompras de acciones que están llevando a cabo, y estamos otra vez en máximos de share buybacks en compañías estadounidenses. A mí me parece que éticamente es una vergüenza, porque muchas de esas compañías que quieren volver a hacer recompra de acciones y que hacían antes recompra de acciones cuando llegó la crisis estaban pidiendo ayudas para no quebrar, ¿no? Y me parece que es un sinsentido que una compañía que está quemando su dinero en recomprar sus propias acciones cuando luego hay una crisis acuda al regulador diciendo ayúdame que si no, no soy capaz de sobrellevar esta situación. Digo, no, pues entonces lo que tienes que hacer es no malgastar tu dinero en contabilidad creativa para que todo parezca mejor. Pensad que cuando se recompran acciones, lo único que haces es que los beneficios que obtiene una compañía se reparten entre menor número de acciones, con lo cual el earning per shares o beneficio por acción parece que sube, cuando realmente a lo mejor estás ganando menos. Por eso digo que es pura contabilidad creativa, que tiene un efecto muy positivo en términos de que la acción cada vez vale más
en términos de precio en bolsa, pero no deja de ser una manipulación como otra cualquiera. Y es algo que están permitiendo hacer los reguladores y que encima cuando esas compañías tienen problemas luego les echan un capote para que no quiebren o para que no tengan que ampliar capital. Como digo, hay un intervencionismo que el inversor retail no ve, pero que desde un punto de vista profesional es una auténtica vergüenza. Y nadie dice nada porque la industria, pues de alguna manera le gusta que la bolsa suba, le gusta que reine un sentimiento en general positivo. Por tanto, cuando se habla de estos pronósticos de potencialidad al alza, sinceramente yo lo tomo con mucho cuidado. Yo creo que esta corrección de la que hablo de mayo, junio o de abril, mayo, junio, creo que hay que comprarla. O sea, estoy completamente de acuerdo en que va a ser una buena oportunidad de entrar en bolsa de cara a lo que viene de aquí a final de año, que creo que el mercado va a seguir subiendo, pero no sé si es por el potencial realmente de beneficios de las empresas. Hace tiempo que creo que las empresas no funcionan en base a los resultados, porque cambian las estimaciones, porque estamos pagando por un dato a día de hoy de FactSet, precisamente, de en torno a $160 por acción, estamos pagando un 20% más por el S&P de lo que pagábamos en enero de 2020. En enero de 2020, FactSet, que lo que hace es aglutinar todas esas expectativas de resultados, preveía antes de la pandemia $170 por acción. ¿Qué quiere decir? Estamos con $10 menos por acción de previsión de resultados y estamos pagando el S&P un 20% más alto. Por tanto, no creo que los inversores compren resultados, compran euforia, compran estímulo, compran perspectivas de que se acaba la pandemia, básicamente. Bueno, ya que hablamos de resultados, comienza la temporada de resultados aquí en España. La primera empresa ha sido Enagas, pierde el beneficio neto, cae un 22% y esto también se está notando aquí en la bolsa, está cayendo un 2,65% ahora mismo. Es el tercer valor que más cae, por detrás de Solaria y de IAG. Sí, bueno, en Agas, si miráis un poco el gráfico, no es un tema de resultados de ahora. Es decir, si alguien pregunta cuál es la estructura de Agas, yo hay veces que digo que complicamos demasiado las cosas, ¿no? Cuando tú quieres comprar un valor, es un valor que tiene una tendencia estructural alcista, y cuando ves un valor que tiene una estructura bajista, pues lo que no quieres es estar buscando oportunidades de compra. El problema de Nagas viene del 2013, ¿no? Hasta 2013 la estructura era muy buena y a partir de ese momento, pues como veis, empieza a no ser capaz de seguir subiendo y a partir de cierto momento empieza a marcar máximos y mínimos decrecientes. Efectivamente, ahora tenemos ese movimiento de corto plazo bajista, pero no hay que engañarse, no es un problema de ahora. Este problema, digamos que Enagas está en esta estructura desde antes del COVID. Dices, bueno, ¿cómo lo ves? Digo, pues no es un valor que a mí me tiente buscar oportunidades de compra. Creo que tienes otras compañías. Iberdrola tiene una tendencia estructuralmente alcista. Solaria, que no tiene buena pinta a corto plazo, probablemente va a alcanzar su directriz de largo plazo alcista y puede ser una gran oportunidad. Por tanto, digo, ¿para qué me voy a poner a buscar en Enagas una opción de compra cuando tengo pues tendencias estructurales como esta de Iberdrola que tiene una pinta muchísimo mejor y donde sí me merece la pena buscar correcciones para comprar? También otro de los temas que quería tocar era el euro. Va perdiendo un 1,6% frente al dólar en lo que va de 2021. No obstante, por ejemplo, Goldman Sachs lo ve en $1,25 en julio, ING en 1,28. No sé cómo ves tú el euro. ¿Se pondrá en positivo en los próximos meses? Sí, la verdad es que yo pensé que íbamos a ver un movimiento todavía de corrección algo mayor a favor del dólar. Yo esperaba la cota de 1,16, 1,1630. Al final nos quedamos un pelín corto, se quedó en 1,17. Pero a partir de ahí sí, nuestra idea es que el euro volvería a retomar fortaleza contra el dólar y efectivamente creo que ese objetivo de 1,25 tiene mucho sentido porque estamos hablando de los máximos que alcanzamos a finales de 2017, principios de 2018. Por tanto, si esto que hemos tenido últimamente es un proceso correctivo, como así parece ser, date cuenta que básicamente la corrección que hemos experimentado, por eso digo que se ha quedado un pelín corto en mi opinión. Lo ideal hubiese sido el haber alcanzado esos mínimos, el 38,2, y a partir de aquí tenía mucha lógica plantear
que el mercado fuese otra vez a atacar cotas de 1,25. Por tanto, sí, me encaja perfectamente que veamos poco a poco un euro-dólar algo más fuerte. La única pregunta es qué va a pasar en el corto plazo si se produce esa corrección que decimos en las bolsas, porque en esos entornos correctivos lo normal es que el dólar se fortalezca, lo cual habría que plantear esta posibilidad que tal vez no haya que desestimarla, ¿no? Que antes de atacar 1,25 pueda haber una fase de fortalecimiento del dólar acompañando una corrección fuerte en las bolsas. Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Ya por terminar, Pablo, ¿alguna recomendación? Bueno, yo ahora mismo estoy descargando posicionamiento en el mercado, es decir, en lugar de estar buscando oportunidades de entrada, estoy aprovechando pues buenos comportamientos en algunos activos para ir liquidando posiciones y dejando la mayor liquidez posible de cara a esa corrección que creo que va a venir y que creo que hay que comprar. Pues muchas gracias, el jefe de estrategia de XTB, por acompañarnos esta mañana. Un saludo y buen día. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.